Hola, buenas tardes, ¿no? Que ya son tarde. Pues quería dejar una palabra, ¿no? Dejar lo que significa para mí como brasileña eh, predicar el Evangelio en España. Y es muy interesante porque hoy mismo estuve meditando en el libro de Jonás, ¿no? Del profeta Jonás. Y me llamó muchísimo la atención cuando en el primer libro, en el primer capítulo de Jonás, está escrito así en el primer versículo: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La maldad también traducida para el hebraico, si no me equivoco, es el mismo que perturbación, miseria, dificultad y mal. La expresión esa de Dios pregona contra aquella ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. También traducir su preocupación. Dios estaba preocupado con las aflicciones de Nínive, con sus malos caminos, com sua situação. E seguramente que era uma situação bastante extrema para chamar a atenção de Deus, ¿no? La Biblia no habla si había algún judío ahí, alguna persona creyente en aquel lugar, que creía en el Dios de Israel, pero había un clamor, había maldad, pero un clamor porque llamó la atención de Dios. Y entonces, lo que me llama la atención es que cuando Dios quiso destruir a Sodoma y Gomorra, eh, eh, también subió un clamor a Dios, pero Dios no le mandó a nadie pregonar contra aquella ciudad, porque Dios tenía finalidad de destruir aquellas dos ciudades, ¿no? Y lógicamente Dios sabía que tenía allí a Lot, que era el pariente y el sobrino de Abraham. Y entonces Dios habló a Abraham, ¿no? Y claro que Abraham intercedió por su sobrino. Y claro, Dios libró a su sobrino de ahí. Pero en el caso de Nínive, Dios manda a un profeta, ¿no? A Jonás, ahí a predicar contra aquella ciudad. O sea, ¿cómo predicamos contra una ciudad? Pues predicamos que cuando la persona no acepta a Jesús y que no abre su corazón para Dios porque está en pecado, está haciendo que es malo delante de Dios, pues las prédicas del Viejo Testamento era mucho así, ¿no? Era justicia y, y le predicaba así. Y claro, si la persona se arrepentía y demostraba su arrepentimiento, pues Dios se compadecía, ¿no? Porque Dios es amor. Y aunque Dios también es justicia, Dios es amor. Como le decía, que Dios es más movido a amor, ¿no? Tu amor es infinito. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, pues Dios nos perdona y Dios tiene compasión. Y entonces, la situación de Jonás en este libro de Jonás, ¿no? Que es el libro de Jonás, pues la situación de él es que él se escapó, ¿no? Él se escapó. En el versículo 3 dice que Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Eso me llamó muchísima atención, lejos de la presencia de Dios. Pero es que no podemos escapar de la presencia de Dios. Que aunque nos movemos debajo de la tierra, pues la presencia de Dios está ahí, ¿no? Es que es imposible. Pero él, en su pequeñez del momento, ¿no? En su incredulidad del momento, en su rabia, digamos, porque él no quería pregonar a Nínive, porque Nínive era como
una ciudad que era enemigo de Israel. Y entonces le había causado mucha maldad a Israel, digo yo. Y entonces creo que por eso, por venganza, ¿sabe? Por ese sentimiento de venganza en su corazón, porque él creía que Nínive no merecía el amor de Dios, no merecía se arrepender para obtener la misericordia de Dios. Y lo que me llama a atención es que Dios también estaba en ese barco y estaba en el mar, y entonces empezó a agitar las aguas para que, para que, ¿no? Para que Jonás se recapacitara. Y entonces, pues cuando los del barco se decataron que tenía alguna cosa equivocada ahí, pues que para el mar estar así, tiraron todas las cosas en el mar, intentaron salvar el barco, pero no había manera, pues tenía que haber una cosa más, pues empezaron a clamar a sus dioses, cada uno a sus dioses, ¿no? Pero no cesaba. Y entonces, pues, empezaron a echar suerte para ver quién era su culpable y con quién era el Dios que estaba, ¿sabe?, haciendo aquella cosa. Y entonces, cuando echaron suerte, pues la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le preguntaron, ¿pero por qué quisiste? Y entonces, pues, Jonás tuvo que confesar, ¿no? No tenía nada más que confesar que él huía de la presencia de Dios. Y entonces, pues, delante de la situación, ellos también temieron, pues, si ese es profeta de Dios, si es profeta de Jehová, ¿qué vamos a hacer con él? Que no vemos, que no tenemos que pagar las consecuencias, pues le temieron eso. Y entonces, pues, Jonás le dijo, pues, tiradme al mar, porque la única solución es que me tirad del mar para que yo, para que vosotros, pues, seáis libres de esta tempestad, ¿no? Y entonces me llama muchísimo la atención es que ellos oraron a Dios, oraron al Dios de Jonás, ¿no? Oraron al Señor Todopoderoso y al Dios, perdón, al Dios de Israel, ¿no? Que clamaron al Señor y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Entonces, ellos tuvieron temor, porque el Dios que es capaz de mover el mar con tanta furia para impelir de un profeta que estava ali escondido para não fazer sua vontade. Então, que vai fazer a nós outros que estamos echando em água este profeta? Pero Deus é soberano e Deus tem propósito em todas as coisas e não lhe passaram nada, não? Como eles echaram a Jonás em el água, o mar se acabou. O mar se aquietou, né? Se parou aquele furor que tinha. E eles temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e lhe hicieron votos. Pues eu não sei se eles tiveram um encontro com Jesus, porque a Bíblia não é mais clara dizendo isso, mas supongamos que sim, porque quando uno vê o mover de Deus tão grande, pues tão forte desta maneira, y pues lo único es que nos quebrantamos delante de Él y decimos, sí, ese Dios es verdadero, ¿no? Bueno, pues esta situación de Jonás me llamó muchísima atención a la pregunta esa. Lo que siente una brasileña o una venezolana o una colombiana o una portuguesa o lo que sea de cualquier país predicando en un país que no es suyo. Predicando en España especialmente, porque hablamos de España, ¿no? Pero lo que siente un extranjero predicando en una tierra que no es suya. Y entonces, pues ese libro de Jonás es la pregunta y es la respuesta. El amor de Dios. El amor de Dios por un país y el amor de Dios que nos mueve a obedecer, ¿no? Yo diría que
mi salida de Brasil y mi venida a Europa, ¿no? Porque vine a Portugal, estuve en Portugal 2 años, pero luego me vine a España y llegué en especial aquí en Villalba y yo me enamoré de este lugar. Yo me enamoré de este lugar y desde entonces yo empecé a orar por Villalba, a orar para que Dios bendiciera Villalba, para que Dios salvara assim, essas pessoas, não? Para que Deus alcançara o coração desses villalbeses. E como que vai muito lento, não? Assim, a vezes temos nos enteramos de pessoas que se ha convertido, por exemplo, a Marcial, que se ha entregado sua vida a Deus, y pues de algunas más que van a otros lugares, pero como que va mucho lento. Pero la palabra de Dios y el mover de Dios es a su manera, ¿no? Dios mueve de la manera que Él quiere, de manera que le apetece, ¿no? Y a nosotros pues solo nos queda pues obedecer, ¿no? Y a mi contestación es que yo me enamoré de Villalba y me enamoré de España y amo este país con todas mis fuerzas. Creo que me siento como de aquí, ¿sabe? Me siento que es mi tierra y tal. Y luego, cuando nosotros nos enamoramos, ¿no? Hablando pero el tema personal, cuando nosotros nos enamoramos, pues nosotros deseamos lo mejor para esta cosa, para este lugar, para esta persona, ¿no? Y claro, lo mejor que nosotros podemos desear para alguien o para algo es el amor de Dios. Y yo deseo de todo mi corazón, de toda mi alma, ¿sabes? Muchísimas veces yo estoy orando delante de Dios por España, estoy clamando delante de Dios por España y la verdad es que me acabo llorando delante de Dios porque muchas veces vamos a predicar y España, las personas están tan duras delante de Dios, las personas nos dicen, pero qué va, estás loca, yo tengo mi Dios, yo ya tengo mi Dios, pero ¿quién es tu Dios? Pero bueno, nosotros tenemos la obligación, el deber, el mandato, la ordenanza de ir y de predicar. Y como nos dice el apóstol Pablo, la obra es del Espíritu Santo, es Él que hace crecer, ¿no? Nosotros tenemos la obligación y la ordenanza de predicar, de hablar, de exhortar, de proclamar la palabra de Dios, y de orar, claro, pero eso de hacer nacer, de hacer florecer, de hacer crecer, depende del Señor y del Espíritu Santo, ya es obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hablar. Y entonces, por amor, yo estoy aquí, por amor yo salgo a predicar la palabra de Dios. Me acuerdo también que cuando yo me convertí, hace muchos años atrás, yo era muy tímida, pero muy tímida, y no era capaz de abrir mi boca para predicar el Evangelio. Y cuando el Señor me llamó, ¿no? Para servirle, para seguirle, a mí me asustaba muchísimo la palabra de Dios cuando decía, la higuera que no produce frutos será cortada. Y yo decía, Señor, pero yo no soy capaz de producir frutos. Yo no soy capaz de abrir mi boca porque yo no puedo, yo no consigo. Y entonces, pues, ya ves, estamos ahí y cada día dame más gusto, dame más gozo poder hablar de Jesús para personas. Otro día una persona dijo para mí, y a mí me dio mucho gusto diante de Dios, porque la persona me dijo, pero yo no consigo hablar de mi religión así. Yo no consigo, yo no tengo ese conocimiento y ese entendimiento de hablar de mi religión. Aunque yo quisiera hablar de mi religión, es que no me sale nada. Es que yo no sé, no conozco y no entiendo nada de eso. Y entonces, pues, la verdad es que el conocimiento
podemos obtener en la Biblia, en los libros, en los estudios, en todo más. Pero el entendimiento y la autoridad, esta viene de Dios. Y Dios desea darnos a cualquiera persona que lo busque, que lo desea, porque es parte del trabajo de evangelismo y de predicar la palabra del Señor, ¿no? Y entonces, pues, a estas pessoas que desean, que quieren predicar el evangelio de Dios y que no se contenta simplesmente en sentar en una silla y escuchar el mensaje, en aprender, en estudiar, pero devemos também aprender e também dar aquilo que temos, não retener para nós solamente, não? Então foi isso. Deus começou a trabalhar em meu coração e a trabalhar em minha vida de tal maneira que hoje posso subir em uma caja roja e predicar o evangelho do Senhor aí sem sentir este medo, este temor tão grande que eu tinha eu. Que lo tenía miedo cuando estaba en la escuela dominical o está en la iglesia que el pastor o cualquier otro líder me dijera, Sandra, hace una oración. Aquello me daba pánico. Yo me sentía como si fuera la última persona porque era imposible yo abrir mi boca y glorificar a Dios con mi voz porque yo tenía miedo de que pensaría, de que diría a las personas. Pero a partir do momento que começamos a orar, começamos a buscar a Deus, Senhor, eu quero te agradar. Como eu devo fazer que haz em mim, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer. Pero eu quero predicar tu palavra. Eu quero ser testigo tuyo em este lugar. Eu quero glorificar tu nome em este lugar. E Deus ha hecho isso em minha vida. E então predicar ao Senhor Jesus, obedecendo a sua ordenança que está em Mateus 28:20, que ide a ser discípulos. Esta é a palavra do Senhor, ide a ser discípulos, que está em Mateus 8:28. Não? A ser discípulo significa tu predicar a palavra do Senhor e depois caminhar com esta pessoa, depois ensinar a esta pessoa no caminho do Senhor. Também em Marcos 16:15, ir por todo o mundo e predicar o evangelho a toda criatura. E el que creyere e fuere bautizado será salvo. ¿No? Essa é a ordenança do Senhor Jesus. El creer e será bautizado. ¿No? Una persona cuando cree en Dios y cuando empieza a seguir a Dios, luego enseguida viene el bautismo como confirmación de que es creyente y de que es siervo de Dios, ¿no? Y entonces más bien el bautismo es eso, confirmación de que yo he creído en el Señor Jesús, yo estoy siguiendo toda su ordenanza. Y entonces yo creo que me quedaría claro, ¿no? ¿Por qué una persona... una brasileña o una cualquier persona de otro país viene a predicar el evangelio a otro país. Yo especialmente no vine para predicar, no vine como misionaria, no vine como eso. Pero yo tenía esa aflicción en mi corazón. Yo deseaba predicar el evangelio. En Brasil, pues salíamos a predicar el evangelio en las calles. E logicamente eu entregava os folhetos, e eu estava junto, eu orava e tudo mais, pero não tinha como o valor para abrir minha boca e predicar do Senhor Jesus, pois senão quando alguém perguntava do Senhor, sim que eu dizia, pero a minha maneira, não? Pero aqui, pues, he tenido muitas oportunidades de predicar do Senhor Jesus. Y bueno, si Dios me ha dado la oportunidad de hablar de Jesús, de orar por este pueblo y de saber que yo conozco a un Dios que puede hacer, que puede mover, que puede sanar, que puede restaurar y que puede traer bendición a este pueblo, yo no voy a me callar delante de esto. Entonces, yo como creyente, ¿no? No como brasileño, no como cualquier otro país, porque
Nosotros somos extranjeros en esta tierra, no somos de aquí, ¿no? Venimos a este país para hacer o para cumplir algo, o fomos chamados aquí para cumplir algo, pero un día nos iremos de este lugar. Entonces, pues, independente de que seamos brasileños y cualquier cosa, somos servos del Señor Jesús, somos creyentes en Cristo Jesús y deseamos que la palabra de Dios sea extendida a toda criatura. Y entonces, pues, por amor, nosotros obedecemos. Por amor a Dios, nosotros, pues, predicamos el Evangelio en España. Por amor, nosotros cumplimos la ordenanza del Señor Jesús. Por amor, el Evangelio será predicado a toda criatura en el mundo. Por amor, Villalba y España para Cristo.